Bueno, Lisbeth, bienvenida. Muchas Muchísimas gracias. Ayer fue el Día del Periodista, pero más que celebración, lo que hubo fue una voz crítica, ¿no? Una convergencia de factores docentes, académicos, profesionales, exdirigentes gremiales. Digo una voz crítica porque se dijeron muchas cosas y hay una reseña amplia, aquí la hubo en el noticiero de Televen y en diferentes medios, sobre lo que está ocurriendo con la comunicación social. Me gustaría entonces que pudiéramos resumir algo de lo que ya más o menos se conoce, ¿no? Sí, bueno, ayer Una dinámica muy particular que se vive que a muchos quizá en el exterior les cuesta entender, pero ya comienzan como que a darse cuenta de lo que está pasando. Fíjate que ayer, evidentemente nosotros no tenemos nada que celebrar, tenemos que conmemorar el Día de los Periodistas. Y ayer decidimos en el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas reunir, como dices tú, académicos, exgremialistas, teóricos, para decir lo que está pasando aquí, y lo que está pasando aquí es que nosotros tenemos una cercenación continua del derecho a gozar de libertad de expresión y al derecho de gozar del libre ejercicio del periodismo, que además es un deber. Aunado a eso, tuvimos voces como la de Gloria Cuencas, Luisa Torrealba, estuvo con nosotros Marisela Castillo Apitz, estuvo con nosotros Claudia Hernández, por supuesto Tinedo Guía, Eduardo Orozco, y estuvimos hablando de eso. No es posible que el gobierno siga enfundando todas sus baterías públicas, escandalosas, hacia el ejercicio periodístico. Vimos como en 3 días 3 periodistas en el SEBIN, seguido uno tras del otro. ¿Okay? Aunado a eso tenemos amenazas a directivos del Colegio Nacional de Periodistas, frontales, formales, por ser directivos del CNP. Y nosotros no vamos a permitir eso. Básicamente tenemos a alguien en nuestra directiva en Caracas que estuvo amenazado la semana pasada y nosotros no estamos dispuestos a negociar, nosotros no estamos dispuestos a arrodillarnos. Es una compleja situación porque además tienes a un presidente de la República reconociendo que el periodismo ciudadano sí existe y es lo máximo. No, señor, la ley es clara y es notoria y en el artículo 2 de la Ley del Ejercicio del Periodismo dice que debe serse periodista profesional para ejercer el periodismo en Venezuela y estar inscrito en el CNP. Aunado a eso, el artículo 3 reconoce a los periodistas comunitarios, de los que tanto hablaba ayer el señor presidente y Ernesto Villegas, y todos hablaban de ellos. Sí están en el artículo 3 de la Ley de Ejercicio, para que cubran sus realidades en sus consejos comunales. No en todo el país, no son opinadores de oficio, porque el periodismo es una carrera seria. Eso es lo que quisimos dignificar ayer. Ayer quisimos decir eso, nosotros estamos aquí como servidores públicos, nosotros no estamos aquí definitivamente para servirle a ninguno de los dos lados de la talanquera. Nosotros somos los vecinos de la acera de enfrente y vamos a seguir estando ahí criticando. Nosotros somos los criticones del barrio y el barrio en este momento es Miraflores y el gobierno. Ahora, la agresión, que fue un punto fundamental, el hostigamiento hacia los medios de comunicación, hacia los medios independientes y en forma individual hacia periodistas. ¿Pudieras ubicarnos en el contexto nuevamente de lo que allí se dijo? Sí, mira, nosotros tenemos más de 2.000 casos este año de agresión contra periodistas. Entre el 2015 y 2016. Sí, en el último año, cuando tú lo contabilizas y ves los casos, es hostigamiento, persecución, amenaza, tenemos agresiones físicas. Por ejemplo, nosotros de un solo tanganazo tuvimos 17 periodistas agredidos hace 3 semanas. Pero así, plum, de un solo trancazo por la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, además de los colectivos. Veíamos cómo efectivos de la Guardia Nacional agarraban a los periodistas para que los robaran gente de los colectivos. Esto evidentemente viola todos los derechos humanos. Aunado a eso tienes una cercenación constante del derecho de la gente a decir, amparados en el artículo 57, a viva voz y por cualquier medio, lo que piensan, porque eso es criticado y es amenazado y censurado. Tienes además violaciones del tipo de libertad de expresión cuando tienes perseguidos por haber ido, por ejemplo, y no es un caso que el CNP vea, pero cuando tienes gente que fue a firmar y es perseguido por hacer eso, tienes un problema de libertad de expresión, porque la Constitución te garantiza expresarte política y públicamente. Lo que está pasando aquí, yo vuelvo a insistir en que es el minuto largo ese oscuro antes del amanecer. Ese es el que está pasando en este momento. Bueno, son como dos visiones, ¿no? Dos visiones para abordar la comunicación social. Hay quizá, pudiéramos llamarlo así, un periodismo plegadizo, que evidentemente tiene a cambio, como reciprocidad, quizá un buen pago, y un periodismo independiente, crítico, que ha sido, pues, históricamente en Venezuela el que más ha destacado, pero que en este momento siente que está presionado por factores del poder. Pero fíjate que yo creo que lo estamos haciendo bien. Yo creo que los periodistas venezolanos lo están haciendo bien porque el gobierno está muy asustado
Estado y eso es evidente. Eso lo notas cuando empiezan las persecuciones contra periodistas en momentos históricos como este, que al gobierno le encantaría que fueran histéricos, porque en los momentos histéricos la gente pierde la cabeza, pero son históricos. Yo creo que nosotros estamos haciendo periodismo serio, muy buen periodismo, periodismo de investigación, y como determinamos en el Colegio Nacional de Periodistas, a partir de ayer con nuestra campaña #NoMeRindo, soy periodista, nosotros vamos a permanecer parados. Y como nuestra única arma es investigar, y es la investigación periodística, quien intente cercenarnos, perseguirnos y buscarnos para que no hagamos nuestro trabajo, lo vamos a investigar. Nosotros lo vamos a investigar y vamos a publicar lo que pasa. Porque el gobierno siempre va más lento, voy a insistir, que la tecnología. Y nosotros tenemos cómo decir lo que está pasando. Un periodismo arrodillado es un propagandismo y nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. Ahora, tú presumes, es simplemente un planteamiento teórico, ¿no? O hipotético dentro del contexto, que si la situación se sigue agudizando, la política institucional, la económica, la social, va a haber mayor hostigamiento y persecución contra la comunicación social. Obviamente, y a esto vimos a el SEBIN persiguiendo periodistas esta semana, la semana pasada, y voy a repetir lo que dijimos ayer en la rueda de prensa. No le tenemos miedo al SEBIN, no le tenemos miedo a nadie vestido de verde y no le tenemos miedo a nadie que ejerce el poder por la fuerza. Nosotros somos periodistas y nos debemos a la gente. Y en este país hay 30 millones de venezolanos que requieren nuestra información. A ellos nos debemos, no al gobierno de turno ni a los militares exacerbados. Esa es nuestra posición. El tema de la autocensura, por ejemplo. Es una inyección inoculada por este gobierno que tenemos que sanear en las nuevas generaciones de periodistas, pero se están dando cuenta porque el deseo de libertad y por decir la verdad siempre es más grande que cualquier imposición. Por último, ¿hay ánimo de estudiar comunicación social en este tiempo que vivimos, en este tiempo histórico? Seguimos con la estadística a favor. Seguimos con la estadística de 3 estudiantes de cada 10 estudian periodismo. O sea, estamos reyes, estamos bien. La gente quiere decir lo que está pasando. Bueno, muy bien, María Lisbeth, muchas gracias, muy amable por haber compartido estas inquietudes y haber colocado en la mesa también una serie de reflexiones, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo con la comunicación social en nuestro país. Bueno, hacemos una pausa y al retorno al segmento de lo actual.